El desarrollo institucional de la nación cubana fue interrumpido el 10 de marzo de 1952 por un golpe militar dirigido por Fulgencio Batista y Saldívar, hombre que había sido una de las figuras centrales de la nación por 2 décadas. El cambio político provocó un estado de rebelión en la isla. Varias facciones diferentes se enfrentaron a Batista, estableciendo movimientos clandestinos y grupos guerrilleros. Para el año nuevo de 1959, Batista abandonó el poder y comenzó un nuevo proceso político para la nación cubana. 1959 fue un año de histeria colectiva. Apoyado por casi todos los sectores, el nuevo régimen de Fidel Castro traicionó los ideales democráticos del Manifiesto de la Sierra Maestra. La revolución comenzó derramando sangre, fusilando más de 800 personas en el primer año. Los periódicos, estaciones de radio y televisión fueron intervenidos y la censura impuesta sobre la nación. El disentimiento se convirtió en diversionismo y el pensamiento libre en crimen. La crítica sana evocaba arrestos y una idea contestataria era traición. Al no existir opciones políticas o poder ejercer acciones cívicas, se recurrió a la violencia como última alternativa para responder a la violencia practicada como sistema por el nuevo régimen. Para los cubanos de la época solo había duras alternativas. Muchos ignoraron el problema nacional, intentando sobrevivir día a día. Otros apoyaron al nuevo sistema vistiendo el uniforme de las milicias. Miles marcharon hacia un futuro incierto en el exilio. Para otros, la confrontación era inevitable, considerándose que para lograr la libertad y establecer una nación democráticamente justa, había que negar la esclavitud impuesta, ejerciendo el derecho a la rebelión. Miles combatieron, enfrentándose a la muerte y al presidio en la peligrosa vida clandestina, en operaciones de infiltración o la heroica lucha guerrillera. Esta es la historia de esos hombres y mujeres, guerreros de Cuba. Me incorporé a la lucha en contra del gobierno comunista o de la tiranía comunista casi al principio, cuando me di cuenta de que las libertades individuales, específicamente la libertad de expresión, estaba siendo cercenada. Con los ideales todavía puros del movimiento en contra del dictador Batista, habíamos notado de que una tiranía estaba imponiéndose sobre la dictadura de Batista. Y no fue por eso por lo que luchamos. Pero sí, cuando en el triunfo de la revolución del señor Castro, sí me empezó a preocupar la vía o los caminos que iban recorriendo los llamados
paso de la revolución. En ese entonces, estamos hablando del año ya 60, yo tenía un amigo, el ruso de nacimiento y barbero, que me iba contando lo que había sucedido en Rusia para que yo comparara lo que estaba sucediendo en Cuba en ese momento. Ahí fue donde empezó mi preocupación total y empecé a buscar de qué forma yo también participaba a derrocar ese gobierno que se estaba adueñando de nuestra Cuba. Con la represión del sufragio, de la libre expresión, de alternativas legales o derechos humanos, la única opción del momento fue acudir a la lucha armada. La lucha clandestina estaba compuesta de miles de personas. Existieron decenas de movimientos, algunos pequeños, funcionando a nivel municipal y otros compuestos por miles de hombres y mujeres trabajando en coordinación nacional. Para mediados de 1960 la nación estaba enfrascada en una guerra civil dentro de la Guerra Fría. Nos reunimos y pusimos las primeras 4 bombas, que fueron, la primera fue en una alcantarilla cerca del Centro Gallego. De ahí fuimos poniendo en alcantarillas y postes de teléfono las primeras 4 bombas que tenían una mecha, porque habíamos probado la mecha, y la mecha duraba, la habíamos hecho de 10 segundos, pero la verdad que yo tenía que poner la primera bomba y en la alcantarilla yo dije, oye, vamos a darle 20 segundos aunque sea, ¿no? Y entonces decidimos hacerla de 20 segundos. Esas fueron las 4 primeras. De ahí en adelante también utilizamos balas con estopa. Las balas con estopa las poníamos por la noche, por la madrugada, cerca de los burdeles que quedaban en la ciudad, en una zona que no había nadie caminando, pero esto daba la impresión de que se producían tiroteos en la ciudad. Y eso animaba a la gente a participar en la lucha, ¿no? Los muchachos están tirando, los muchachos, hay confrontación. Entonces, una vez le pusimos al hoy comandante Fernandín Vecino, el famoso que fue torturador ahí en Vietnam de los soldados norteamericanos y fue ministro de Educación en Cuba, bueno, le pusimos unas balas con estopa, estas sí llevaban otras intenciones más profundas. Se las pusimos un día 25 de diciembre, en que él se encontraba celebrando en su casa en Vista Alegre. Le pusimos ahí unas balas con estopa. También utilizamos los cócteles Molotov. Empecé a conspirar contra la tiranía de Castro cuando tenía 14 años, incorporándome a los movimientos estudiantiles, luego pasando a la actividad de sabotaje. Participaba en equipos, ya que una de las orientaciones más importantes que nos daban, que no hiciéramos víctimas de las explosiones. Entonces, generalmente, hacíamos equipos de 3, donde 2 vigilaban para que no fuera a entrar nadie a los baños, a los restaurantes, y una persona lo ponía. Junto con otra serie de amigos, empezamos a hacer una labor de contactos en toda la provincia de Oriente, viajando mayormente en carros de alquiler. Nos dirigimos a Guantánamo, a Bayamo, a Manzanillo, a Tunas, a Jiguaní, a Sagua de Tánamo y también la ciudad de Baracoa, Mayarí y otra serie de ciudades y pueblos importantes. Nuestra agrupación en sus inicios contó con más de 300 a 400 jóvenes. También fui enviado muchas veces a ciertas reuniones en La Habana con otros grupos de dirigentes de distintas provincias y de distintas ciudades. La labor conspirativa dentro de la provincia de Oriente y dentro del resto de la República de Cuba era muy productiva, muchas caras, mucha gente joven, muchos elementos venidos de todas las clases sociales, blancos, negros, mulatos, ricos, pobres.